todas las enfermedades mentales se clasificaron en psicosis o en neurosis. Sin embargo, con el ir avanzando en la psiquiatría e ir describiendo nuevas enfermedades, se fueron creando nuevos síndromes, ¿no? De modo que vamos a ver ahora los síndromes, los demás síndromes, ¿no? Somos el paralelo más avanzado, de modo que vamos a terminar pronto. En realidad, este es el último tema, que son los demás síndromes. Claro que nos va a llevar algunas clases. Y terminando el avance de materia, vamos a empezar a programar los exámenes, que como les he comentado, el examen va a ser oral por grupos de 10 personas, que los voy a ir publicando por lista en horario de clase. Sin embargo, vamos a tener la posibilidad de crear grupos para dar en otros horarios, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo les diga, pueden formar un grupo de 10 personas, voluntarios, y podemos dar, por decirles, 8 de la noche, por poner un ejemplo, ¿no? El día lunes. Entonces, quienes quieran dar el lunes a las 8 de la noche, arman un grupo, me avisan, lo programamos y vamos dando. Vamos a tener que tomar clases extras para dar el examen, o sea, horarios extras, porque no nos van a dar las horas. Ustedes saben que en junio empiezan ya exámenes finales, de modo que en mayo tenemos que terminar la materia y terminar prácticamente los exámenes, ¿no? Bueno, eso lo vamos a coordinar un poco más adelante y voy a publicar además en el curso de la semana, en lo que queda de la semana, lo que van a ser los trabajos prácticos, que va a ser algo sencillito, así que no nos vamos a complicar mucho con eso. Continuemos entonces, vamos a ver el tercer síndrome psicopatológico, que son los trastornos mentales orgánicos. Como dice la diapositiva, dice grupo de enfermedades que tienen en común la presencia de una disfunción cerebral demostrable por medios convencionales. ¿Dónde está la diferencia? En realidad, en cualquier enfermedad mental existe una disfunción cerebral. Ya lo hemos mencionado en la psicosis, hay una hiperfunción dopaminérgica, en las neurosis hay una baja de serotonina, ¿no es cierto? Sin embargo, como hemos comentado también al hablar de estos síndromes, esta deficiencia o esta falla neurotransmisional cerebral no es detectable por medios convencionales. No existe ningún examen de laboratorio ni examen de gabinete que nos permita tener una idea de los niveles de dopamina y serotonina en una persona. La evaluación y el determinar si los niveles son normales, altos o bajos, lo hacemos clínicamente. Eso lo hemos mencionado ya al principio, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de la psicosis y las neurosis, donde no se puede determinar por medios convencionales eh, la disfunción cerebral, en los trastornos mentales orgánicos sí se puede, y ahí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, por una parte, los trastornos mentales orgánicos tienen esta característica y por otra tienen una segunda característica. El origen de la disfunción cerebral no es primariamente cerebral, como hemos visto en la psicosis y en las neurosis, en las que la causa, el origen, la etiología es un endofenotipo oculto, es genético, ¿no es cierto? Está programada la persona para que en cierto momento se dispare la dopamina o se caiga la serotonina, se altera la química cerebral y se produzca la enfermedad. En estas enfermedades, en los trastornos mentales orgánicos, no. La disfunción, como vamos a ver, es secundaria a algún otro problema que está en el organismo, de ahí también que suelen llamarse en muchos casos enfermedades, o más bien se llaman por eso trastornos mentales orgánicos, y cuando son psicosis, por ejemplo, estas son las que entran en la clasificación de psicosis orgánicas, ya no serían las psicosis endógenas que hemos estudiado, ¿no? Vamos a mencionar algunos de los problemas más importantes. Algunas de las enfermedades más importantes. Las primeras que vamos a mencionar son las demencias. Las demencias son varias y son de diferentes tipos, ¿no? La más conocida, la principal, como está en la diapositiva, es la enfermedad de Alzheimer. Técnicamente, la enfermedad de Alzheimer, el nombre correcto técnicamente, es demencia degenerativa primaria de inicio senil. No es la única demencia, existen muchas otras. Existe la demencia de inicio presenil, que suele llamarse también enfermedad de Pick.
están las demencias secundarias a lesiones cerebrales, está la demencia alcohólica, está la demencia por VIH y enfermedades infecciosas que van a producir demencia, etcétera, ¿no? Pero la principal, y nos vamos a centrar en esta porque la clínica de todas las demencias es muy similar, es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Además, un problema que se está incrementando estadísticamente en nuestro medio. Hace un tiempo era una enfermedad bastante poco frecuente, pero a medida que aumenta la expectativa de vida, es decir, que cada vez vivimos más, la enfermedad se va haciendo cada vez más evidente. Esto porque, por definición, y eso no está en la diapositiva, por definición, la enfermedad de Alzheimer empieza después de los 65 años. Si consideramos, por ejemplo, que hace 30 años la expectativa de vida en Bolivia era de 40 años, obviamente no llegábamos a los 65 y no enfermábamos, no había cómo enfermar si la enfermedad se inicia por encima de los 65, ¿no? En cambio, ustedes deben saber que en Europa es una enfermedad extremadamente frecuente. Recordemos que Europa, los países europeos tienen una pirámide poblacional con base en personas mayores, ¿no? De la tercera edad, mayores precisamente de 65 años. Entonces, el problema de la enfermedad de Alzheimer es extremadamente frecuente en los países europeos. Actualmente, la expectativa de vida en Bolivia está bordeando los 70 años, de modo que la probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer ya es mucho más frecuente. ¿Qué sucede en la enfermedad de Alzheimer? Existe una degeneración neuronal crónica, progresiva e irreversible. Esto significa que paulatinamente, a partir de los 65 años, empiezan a morir células cerebrales y son sustituidas por tejido glial. Hay una degeneración hialina que es sustituida por tejido glial y por tejido hialino muy similar a lo que sucede en el síndrome de Down, en la trisomía del par 21. De ahí que se ha vinculado genéticamente la etiología de la enfermedad de Alzheimer con la trisomía 21, es decir, con el síndrome de Down. Al existir bueno, hay una degeneración crónica progresiva e irreversible, decía, entonces empieza a haber muerte celular, que es crónica, es progresiva, es decir, no hay forma de detener la enfermedad, y es irreversible, ¿no? Una vez, ustedes saben, una vez que una célula cerebral muere, no vuelve a restituirse, la célula cerebral no se divide, de modo que esta enfermedad es irreversible. Lo que ha avanzado la enfermedad no va a retroceder. Y entonces, clínicamente se manifiesta, como dice la diapositiva, por un déficit paulatino en las funciones cerebrales superiores. A veces tenemos la idea, por cultura popular, de que en la enfermedad de Alzheimer lo que hay es un problema de memoria, ¿no? Los viejitos que todo se olvidan. Primero hay que distinguir dos cosas. Uno, todos los viejitos se olvidan. Eso es normal, es parte de la senectud. La senectud es el envejecimiento fisiológico, ¿no es cierto? A cierta edad, a partir más o menos de los 50 años, uno empieza a tener olvidos, distracciones que son cada vez más frecuentes. Entonces, es muy normal que el abuelito vaya al mercado y no se acuerde a qué ha ido, ¿sí? O que la abuelita suba al segundo piso y no se acuerde a qué ha subido, o que pierdan las llaves o los anteojos. Eso es algo muy normal, es parte de la senectud y no tiene que ver con una enfermedad de Alzheimer. Lo segundo que hay que considerar es que no solo es una cuestión de edad, tiene que existir una predisposición genética, repito, vinculada al cromosoma 21, ¿no es cierto? Y a veces pensamos también que el problema, decía, es de memoria, y no es así. Lo que sucede al ir muriendo células cerebrales es que se van deteriorando todas las funciones psíquicas. ¿Que empieza con la memoria? Sí. Y empieza con la memoria porque la memoria es una de las funciones psíquicas más complejas. Entonces, al ir muriendo células cerebrales, la persona empieza a olvidar cosas, pero empieza a olvidar cosas importantes.
no las llaves, los lentes, les decía, ¿no es cierto?, sino cosas muy, muy importantes. Empieza a olvidarse, por ejemplo, de que tenía que recoger a los nietos del colegio, empieza a olvidarse, se olvida dónde ha dejado parqueado el auto, por ejemplo, el abuelo, ¿no es cierto? Entonces ya son cosas significativas. O se olvida el camino de retorno a casa, ¿no? A eso se suma el déficit de otras funciones. A eso se suma, por ejemplo, la desorientación. Es característico que la persona con Alzheimer salga de su casa y no pueda retornar. Se desorienta, se pierde, no ubica las calles, ¿no es cierto? Y con el problema de memoria no recuerda muchas veces su dirección, cosas así. Esta desorientación puede llegar a agravarse de tal manera que la persona con Alzheimer llega a desconocer a sus familiares, ¿no?, o a confundirlos. Entonces, a decirle a la hija, por ejemplo, yo no te conozco, ¿no? ¿Quién eres? O a confundir familiares, decirle mamá a su hija y tener la idea de que la hija es su mamá, ¿no? Entonces dice, mami, dame esto, mami, dame sopita, ¿no? Mami, abrigame un poquito, cuando es la hija en realidad. Y todas las funciones psíquicas se van deteriorando hasta que llega un punto extremo, digamos, de gravedad de la enfermedad, en la que se llega a lo que se llama el síndrome afásico, apráxico, agnósico. Si ustedes se acuerdan un poquito, la afasia es la incapacidad de hablar, tanto de expresar lo que uno piensa a través del lenguaje, como la dificultad para comprender el lenguaje hablado. Es decir, uno le puede hablar y la persona no va a entender porque no entiende el significado de las palabras, ¿no? Es la afasia. La apraxia es la incapacidad de realizar movimientos complejos aprendidos, ¿no? ¿Qué es un movimiento complejo aprendido? Vestirse, por ejemplo, un movimiento complejo aprendido, ¿no? Conducir un vehículo es un movimiento complejo aprendido. Entonces, con la apraxia la persona ya no puede conducir, llega a un punto en el que no puede ni vestirse sola, ¿no? Hay que vestirla justamente porque se ha perdido esta función psíquica. Y la agnosia es la incapacidad de reconocer el significado de las cosas, de los objetos. Es decir, en la enfermedad de Alzheimer grave llega a un punto en que la persona no puede reconocer que esto es una botella y no sabe para qué sirve tampoco, ¿no? Desconoce totalmente el significado de los objetos. Imagínense ese estado del síndrome afásico apráxico agnósico, es un estado realmente grave de daño cerebral, ¿no?, donde la persona, vulgarmente decimos, es literalmente un vegetal, ¿no?, porque si bien está consciente, está despierta, tiene la incapacidad de hablar, tampoco entiende lo que se le dice, ¿no es cierto? No puede hacer los movimientos más simples, no puede comer tampoco, comer es un movimiento propio de la apraxia, ¿no? Cortar la carne, agarrar el tenedor, cuchillo, tomar la sopa con una cuchara, son movimientos prácticos, son movimientos aprendidos y son complejos, tampoco lo puede hacer y llega el punto, decía, en que no puede comprender el significado de las cosas. No sabe qué es una cama, un catre, no sabe para qué sirve, no sabe para qué sirve una frazada, no entiende para qué sirve una almohada. Entonces, imagínense el cuidado extremo que deben tener y se convierten en personas totalmente dependientes, ¿no? Otras características importantes son, como está en la diapositiva, por ejemplo, estados de confusión, estados de desorientación, que ya lo he mencionado. Delirios paranoides son muy, muy frecuentes en la enfermedad de Alzheimer. De ahí que la enfermedad de Alzheimer y las demencias en general son psicosis orgánicas. Son psicosis porque la persona sale de la realidad, ¿no? Tengo una paciente que la está cuidando su hijo ahora temporalmente, una señora ya muy, muy mayor, está cerca a los 90 años, de modo que el hijo también es bastante mayor, está cerca a los 60, el hijo, ¿no? Entonces, la señora con enfermedad de Alzheimer lo ha acusado a su hijo de que la ha abusado sexualmente. Ese tipo de delirios, en este caso es un delirio erotómano, pero no deja de ser paranoide porque la persona tiene la idea de que le está dañando a su propio hijo, ¿no? Ha generado un conflicto que no tienen idea con la familia, ¿no?, con toda la familia, con el hijo que se siente horrible. Imagínense que la mamá le acuse al hijo de abuso sexual, ¿no es cierto?
He tenido que atenderlo al hijo más, porque el hijo entra en una crisis horrible, entra en una depresión, etc. Es muy común que las personas con Alzheimer digan que le están robando su dinero, que le quitan su platita, ¿no? Que no le dejan comprarse lo que quiere, que le quitan la comida, incluso esconden la comida. No sé si ustedes conocen algún caso, ojalá que no, pero pues hay, a veces sucede en la propia familia, esconden la comida, ¿no? Y a veces sucede que la esconden y obviamente después se olvidan dónde la han escondido, entonces la comida empieza a podrirse. Tengo un amigo que me decía que sus papás, los dos, tienen enfermedad de Alzheimer, papá y mamá, y me decía eso, ¿no? Un día llego a la casa y siento un olor horrible, sé qué ha pasado, empiezo a buscar y detrás de la cama, detrás del cabezal de la cama, habían escondido pollo a la broster que él se los había llevado pues, semanas antes, ¿no? O no sé, una semana antes, 10 días, no sé, mucho tiempo antes, pero y uno se pregunta, pues, ¿por qué no han comido? Es muy característico de la enfermedad también que uno les regale ropa, por ejemplo, en Navidad, en su cumpleaños, y no la usen, ¿no? Y siguen usando su ropa viejita, la de toda la vida, ¿no? Entonces, su ropero está lleno de cosas nuevas y da la impresión de, uno tiene la impresión de que no le ha gustado el regalo, y no es eso, ¿no? Es esta idea de guardar, de esconder, y como les decía, está siempre la idea de que me están robando. Hay muchos problemas familiares a consecuencia de esto, porque la mayor parte de la gente no entiende que este tipo de signos son muy propios de la enfermedad, ¿no? Conozco familias que se han peleado dentro de la familia porque la abuela ha acusado a la nieta de que le ha robado dinero, cuando no era cierto. Pero claro, los tíos, los hermanos, todos han creído, ya la han empezado a ralear a la niña, ¿no es cierto? Se han peleado con los padres de la niña, entonces se producen unos problemas, ya les digo, muy fregados a nivel familiar. Existe la inversión del ciclo sueño-vigilia. Es característico también que durante la noche no duerman, más bien se ponen muy activos en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y como hay delirios, es muy común que el viejito, por ejemplo, se levante y diga, tengo que ir a trabajar, ¿no? Tengo que ir a abrir la tienda, cuando la tienda la cerró hace 20 años, ¿no? O hace 30 años, ¿no? Pero él se levanta y dice, tengo que ir a atender la tienda, ya debe haber clientes, y son las 4 de la mañana, digamos, ¿no? Se quiere duchar, se quiere vestir, se quiere afeitar, y es complicado tratar de convencerlo de que eso no es cierto, porque suelen ponerse agresivos, es decir, es lo mismo que te contradigan con algo que sabes que es cierto, ¿no? Es decir, que tú digas, tengo clases a las 12 de psiquiatría y te digan, no, no tienes. Sí, sí tengo. No, no tienes, ¿no? No te vistes. ¿Para qué te vas a vestir si no tienes clases? Y ustedes dirán, pero sí tengo. Están convencidos de que sí tienen y obviamente llega un momento en que ya te molesta que te contradiga, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el enfermo con Alzheimer. Llega un momento en que se molesta, se enoja, obviamente, y como es una psicosis, puede llegar el punto en el que se torne incluso agresivo. Entonces, en la noche no duermen característicamente y todo el día dormitan. Esa es la inversión del ciclo sueño-vigilia, ¿no? O se duermen en el día. Entonces, obviamente, tampoco van a poder dormir de noche porque ya durmieron en el día. Y otra característica es la conducta bizarra. La conducta bizarra es conducta extraña, ¿no? Conducta llamativa, muy fuera de lo común. Por ejemplo, echarse con la comida en la cabeza, ¿qué les digo? Esto de querer salir de madrugada, ¿no es cierto? El bañarse, meterse a la ducha con la ropa puesta, por ejemplo, son conductas extrañas, muy llamativas, que genéricamente le llamamos conducta bizarra. Esta es entonces la enfermedad de Alzheimer. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer consiste en evitar que el problema siga aumentando, básicamente. O sea, hay dos objetivos en el tratamiento. El primero es tratar de evitar que sigan muriendo a ese ritmo las células cerebrales. Esa parte del tratamiento es neurológica, ¿no es cierto? Es el neurólogo el que va a utilizar vasodilatadores cerebrales, va a utilizar medicamentos que mejoren el metabolismo cerebral, como la memantina, por ejemplo. Eh, Sin embargo, hay otra área del tratamiento que tiene que ver con la conducta, y eso es área de la psiquiatría. ¿Qué significa esto? Lo que buscamos en psiquiatría es hacer que su conducta
sea más manejable. Es decir, por ejemplo, que duerma de noche y esté despierto durante el día, ¿no? Que desaparezca esa conducta bizarra de hacer cosas extrañas, que se controlen los delirios, ¿eh? Las alucinaciones, suele haber alucinaciones visuales, sobre todo visuales. Entonces dicen ver a personas que no hay. Ahora estoy tratando a una señora, por ejemplo, que la atendí hace un momento, que sobre todo en la noche, ella despierta a medianoche y se agita y dice, tu papá está aquí, le dice a su hija, cuando el papá murió hace mucho tiempo. Obviamente no está, pero yo lo he visto, dice, ay, ahí está, ahí está. Y obviamente no está ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de problemas son propios de la conducta, de modo que es área de la psiquiatría, eso lo tendremos muy claro. Van a ver ustedes hasta en anuncio de periódico que los neurólogos se meten a tratar enfermedad de Alzheimer, cosa que no debieran hacer. Cuando tratas un problema que no es de tu especialidad, entras en una figura penal que se llama impericia médica. Ya han hecho medicina legal, ¿no? ¿No han hecho medicina legal? Bueno, impericia médica se llama. Impericia médica es meterte a hacer lo que no sabes hacer. Yo sé de epilepsia, pero no soy neurólogo, de modo que no me voy a meter a tratar epilepsia, ¿no? Si yo tengo un paciente con, bueno, depende de la epilepsia, ¿no? Hay epilepsias de manejo psiquiátrico, como la epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo. Pero estoy hablando del gran mal, las convulsiones, ¿no? Si yo tengo un paciente con convulsiones, ¿qué tengo que hacer? Derivarlo a un neurólogo. Eso es lo apropiado. Si yo me meto a tratar y no es mi especialidad, estoy cometiendo impericia médica, que es parte de la malpraxis médica. Entonces, hay que tener rubros bien claros. Otro ejemplo que creo que lo puse en algún momento y del que vamos a hablar un poquito más adelante es la anorexia nerviosa, ¿no? La anorexia nerviosa la tratan los gastroenterólogos, cuando el problema no es gastroenterológico. Todo el tubo digestivo está perfecto. El problema es que la anoréxica se ve y se siente gorda. Y eso es mental. Tengámoslo claro, eso está en su cabeza, no está en sus intestinos, ni en su estómago, ni en su esófago, ¿no es cierto? De modo que el tratamiento de la anorexia nerviosa tiene que ser psiquiátrico, no gastroenterológico. Lo malo es que el común de la gente dice, no come. ¿Quién se ocupa de la comida? El gastroenterólogo. Y se van. Y como el cementerio no rechaza muertos, el gastroenterólogo se mete a tratar lo que no sabe tratar. Lamentablemente funcionamos así. Espero ustedes nunca cometan ese tipo de errores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que hacemos en psiquiatría, les decía, es tratar de controlar la conducta. Y para eso utilizamos habitualmente tranquilizantes mayores, los que hemos mencionado cuando hemos hablado del tratamiento de la psicosis, sobre todo la risperidona. La risperidona es el primer medicamento de elección, pero con frecuencia hay que combinarlo con otros medicamentos, a veces con ansiolíticos, es decir, benzodiazepinas, a veces con benzodiazepínicos hipnóticos, por ejemplo. Hace un ratito les decía, he atendido a una señora que estoy atendiendo con enfermedad de Alzheimer y no está pudiendo dormir, ni siquiera con los tranquilizantes mayores. Entonces le hemos sumado un hipnótico, ¿no? Le hemos sumado Solpidem, que es un hipnótico, lo único que hace el hipnótico es hacer dormir, no hace otra cosa. En este tipo de pacientes sí se usan los hipnóticos. No debe usarse hipnóticos en el insomnio, eso lo hemos hablado, ¿no es cierto? En este tipo de pacientes sí, porque la señora está cerca a los 90 años, ya, ¿qué me importa? Me interesa su calidad de vida y la de su familia. Me interesa que ella duerma bien, que esté tranquila, y me interesa que la familia esté tranquila y estén en paz, ¿no es cierto? No estén toda la noche cuidando a la abuelita, que además se caen, se fracturan. Ustedes saben, esa es una historia muy típica de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El que quería ir al baño o que en sus alucinaciones dijo, me están llamando, se cae, se fractura, y pucha, ahí suele ser el inicio del fin. Entonces utilizamos una combinación habitualmente de tranquilizantes mayores, ya neurolépticos, y tranquilizantes menores, es básicamente benzodiazepinas, que lo que buscan, repito, es controlar la conducta de la persona para que sea más manejable y para que se sienta más tranquila también, más relajada, pueda dormir bien, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo del tratamiento psiquiátrico. Listo.
Eso en cuanto a demencias. Hablaremos de otro ejemplo de una psicosis o de un trastorno mental orgánico, que también es una psicosis orgánica. Algo hemos mencionado cuando hemos hablado de psicosis, ¿no es cierto? Y este segundo ejemplo es el delirium febril. Digo ejemplos porque hay más trastornos mentales orgánicos, hay un montón, pero digamos que estos son los más comunes, los más frecuentes, y lo que quiero es que tengamos una idea bien clara de lo que es un trastorno mental orgánico. Este segundo, antes, en las demencias se puede demostrar la disfunción por medios convencionales. Con una radiografía se puede diagnosticar demencia. ¿Han hecho ya radiología? Hay dos fenómenos claves en la radiografía de cráneo de un paciente con Alzheimer. El primero es la atrofia cortical. Han hecho radiología, ustedes han visto que en la radiografía de cráneo se ve la sombra de la sustancia gris, que es la corteza cerebral, alrededor de todo el encéfalo, ¿no es cierto?, que suele tener color blanco. ¿Mm? Y se ve la sustancia gris. El espesor de la sustancia gris está notablemente disminuido en la enfermedad de Alzheimer, y eso se debe a que al morir células cerebrales se va atrofiando y adelgazando la corteza. Y otra característica clave en la radiografía de cráneo es, por ejemplo, lo que se llama hidrocefalia ex vacuo. La hidrocefalia ex vacuo, no sé si saben qué es, al irse reduciendo la corteza cerebral va dejando espacio, ¿no? Y ese espacio es rellenado por líquido cefalorraquídeo, que en una radiografía da la impresión de una dilatación de los ventrículos, de un aumento del espacio subaracnoideo, y es a expensas de la atrofia cortical. Entonces son dos signos muy llamativos, tan simple como ver una radiografía. Obviamente, por ejemplo, si se hace una biopsia y un examen anatomopatológico, se va a encontrar característicamente lo que son, por ejemplo, los ovidios neurofibrilares, las placas seniles, que anatomopatológica y histopatológicamente son muy características de la enfermedad de Alzheimer, son patognomónicas prácticamente. Ahora sí, vámonos al delirium febril. Bueno, al delirium, en realidad, no solo el febril, vamos a hablar de tres tipos de delirium distintos. Pero antes, ¿alguien quiere decir algo, creo? Sí, doctor. Yo Sí, dale, Hugo. eh, tengo dos preguntas. La primera, en cuanto al diagnóstico, si nosotros sospechamos de un paciente que tenga Alzheimer, ¿lo tenemos que enviar al psiquiatra o al neurólogo primero para el diagnóstico y luego el tratamiento con psiquiatría? En principio, lo ideal es al psiquiatra, ¿no? El psiquiatra ya, porque el problema mayor es la conducta, ¿no? Una vez que se controla la conducta, lo que se hace es el psiquiatra ya buscará la interconsulta con el neurólogo. Ahora, lo más frecuente es que se busque primero al neurólogo y el neurólogo nunca lo busca al psiquiatra, ¿no? Es curioso, van a ver que los neurólogos recetan con frecuencia antidepresivos, tranquilizantes mayores, no deberían, les repito. ¿No? Pero bueno, eso es algo muy, muy común. Siempre hay eso de la invasión de terreno profesional, ¿no? Siempre, siempre. Han visto que los mecánicos dentales dicen que son dentistas y se meten a hacer cosas de odontología, ¿no? Han visto que hay enfermeros que hacen abortos y se hacen decir doctores, dicen que son ginecólogos. Así funcionamos, lamentablemente, ¿no? Eso te puede traer muchos problemas, ¿no? Yo les cuento un caso interesante, no tan a propósito de Alzheimer, sino a propósito de un suicidio. Yo he sido perito en un juicio a propósito de un suicidio de una chica que se ha suicidado. Bueno, en realidad no se sabe si se ha suicidado o la han matado. Lo que pasa es que estaban, como los de calle 7, estaban en un piso 12 esta vez, o 14, si no me equivoco, discutiendo con su chico y la chica cayó. No se sabe si la empujó, si se cayó, no sé, nunca se llegó a saber, ¿no? Pero se lo acusó al chico de asesinato, ¿no? De que él la empujó. Bueno, para hacerlo breve, el asunto es que la defensa estaba argumentando que la chica se había suicidado, que ya tenía antecedentes de una depresión, ¿no? Y que había hecho tratamiento. Entonces, en la investigación criminal se encontró recetas en su cuarto de antidepresivos. Pero ¿quién había dado las recetas? Un neurólogo. No les diré quién, lo deben conocer obviamente.
Y entonces lo llevamos a juicio al neurólogo, ¿no? Porque eso es impericia médica. Es decir, peor en una depresión, supongamos que se ha suicidado por la depresión y esa depresión con certeza estaba mal manejada, pues la está manejando alguien que no sabe de eso. De hecho, su título de especialista no le da la posibilidad de hacer ese tipo de tratamiento. La única opción para hacer un tratamiento antidepresivo es que no haya psiquiatra. Imagínense en provincia, ¿eh? O imagínense que vivan ustedes en Cobija no hay psiquiatras, ni en Trinidad. Bueno, en Trinidad ya hay uno, en Cobija no hay. Entonces, si tú eres el médico que está haciendo provincia en Cobija, ni modo, consigues antidepresivos, le das antidepresivos, buscas tus apuntes, buscas si tienes todavía tu PowerPoint de psiquiatría y le empiezas a dar antidepresivos, ni vuelta. No hay otra. O sea, ¿quién sabe más que el médico de esto? Pero es la única excepción, por lo demás no debería. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta, en cuanto al delirium que estaba hablando de la enfermedad de Alzheimer, y en ese caso que comentaba que la señora decía que su hijo la había violado, en esos casos, ¿cómo manejamos ese tipo de situación? Porque a la par tal vez es verdad o realmente si está diagnosticada con Alzheimer, borramos esa opción de que sea verdad lo que dice la señora. Antes, no es delirium, Hugo, es delirio. El delirium es un Ah, trastorno bueno. mental orgánico. Lo que tiene la persona con Alzheimer es un delirio. Bueno, en principio, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de saber si es cierto o no es cierto. Es decir, no porque tenga Alzheimer vamos a decir, ah, no, tiene Alzheimer, no es cierto, ¿no? La violación es muy poco creíble, ¿no? Pero en caso de pérdida de dinero, por ejemplo, que les he dicho antes, ¿no es cierto? Es posible que sea cierto, porque hay gente que abusa mucho de los viejitos, ¿no? Le hacen cobrar su bono dignidad y no ven un boliviano los viejitos, ¿no? La familia se tira el bono en lo que sea. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de averiguar la verdad. Para eso el mejor mecanismo es utilizar puntos de heteroanamnesis, es decir, entrevistar a varias personas de la familia. Esto no solo pasa en la enfermedad de Alzheimer, sucede en los delirios, en cualquier tipo de delirio, en cualquier tipo de psicosis, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Les voy a poner dos ejemplos. Uno, yo tengo una paciente en el hospital, en nuestro hospital, que vino un día a consultorio y me dice, doctor, mucho la maltratan a mi nietita, ¿no? Mi hija y su marido la pegan todo el día y ella está muy mal, ¿no? Y eso me angustia mucho y yo quiero quitarles a la niña, ¿no? Y voy a hacer un juicio. Entonces, una de las primeras cosas que yo tengo que saber es si eso es un delirio paranoide o realmente la están maltratando a la niña, ¿no es cierto? Ahora, si la están maltratando, no es mi rollo, yo tengo que denunciar a la defensoría y ahí muere, ¿no? Ya no me voy a meter, no es mi función. Yo hago la denuncia y se acaba. Y si es un delirio, pues hay que tratar el delirio, ¿no es cierto? Hay que tratar la enfermedad. En este caso, la señora tiene otros delirios, tenía otros delirios, de modo que era poco creíble. Pero ¿cuál es la forma de salir de dudas? Yo tengo que entrevistar a su hija, al padre, a la niña, que bueno, no es tan niña, tiene 12 años, y de ser posible, incluso a terceras personas, es decir, a alguien que los conozca, ¿no? Para tener una idea de si esto realmente es cierto o no. Ahora, si todo el mundo dice, sí, evidentemente, es que se nos ha ido la mano, es que entonces la señora tiene razón, ¿no? No hay nada que tratar ahí. Ya les digo, es problema de la defensoría, no sé. Otro ejemplo que les pongo. Un día viene a mi consultorio una señora y me dice, doctor, estoy muy deprimida porque mi marido se ha ido con otra, ¿sí? Y se ha llevado a mi hijo. Y ahora me he quedado sola, no tengo recursos, mi marido me mantenía, etc. Entonces yo quiero hablar con su marido. Viene su marido al consultorio y me dice, doctor, nada de eso es cierto. Yo he llegado un día a mi casa y la he encontrado a mi mujer con otro. Así, en plena acción, ¿no? Ni siquiera charlando. En plena acción, ¿no?
Entonces, obviamente me he ido. Me quería llevar a mi hijo y no me ha dejado. Y está en la casa y lo maltrata además a mi hijo. El hijo tampoco chiquito, de más o menos de unos 15 años, ¿no? Me entrevisto con el niño y me dice, doctor, no es cierto, no es cierto, mis papás siguen viviendo juntos, ninguno se ha ido, pero pelean todo el día y yo soy el que paga los platos rotos. Ahora, ¿quién dice la verdad? ¿No es cierto? ¿Cuál es la historia de esta familia? Entonces necesito otros puntos de heteroanamnesis, amigos de la familia, parientes, primos, para yo tener una idea clara de realmente qué es lo que está pasando. No es porque yo sea juez, abogado, investigador, sino que tengo que saber a quién ayudar y cómo podría ayudar, ¿no es cierto? Ver dónde está el problema, si hay violencia, no hay violencia, si hay infidelidad, no hay infidelidad, si eso está ocasionando problemas emocionales, depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no es cierto? Tratar de determinar si es cierto o no. Y lo segundo de lo que preguntaba, sobre lo que preguntaba Hugo, es qué hacer en este caso. Lo que estamos haciendo, obviamente, el hijo ha entrado en una depresión muy fea. Entonces, lo que hemos hecho es sacarlo al hijo del juego, es decir, que deje de cuidarle al hijo, no hay otra. Y temporalmente ha venido desde Inglaterra su hija a cuidarla. Temporalmente digo, porque ella vive en Inglaterra, entonces ha venido para hacerse cargo temporalmente y para ver qué se va a hacer. Lo que han determinado y se ha hecho es eh, llevarla a un asilo, ¿no? A un lugar de reposo, donde se han asegurado de que tenga atención psiquiátrica, y el hijo pues se lo ha liberado de eso. El hijo normalmente vive en Santa Cruz, vino a cuidar a su mamá solamente, el hijo se ha vuelto a ir a Santa Cruz, ¿no? Ahora, obviamente he hecho la investigación necesaria para determinar que no ha habido tal abuso sexual, ¿no? Pucha que sería enfermo si hubiera indicios de que ha pasado, ¿no? No solo por el incesto, sino por una señora de cerca de 90 años, ¿no? Bueno, hay la necrofilia, con todo se puede entretener uno sexualmente, ¿no? Gracias, doctor. ¿Por qué, Hugo? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Doc, sí, yo tengo una consulta. Dale, En cuanto al Alzheimer, se dice, ¿no? Que se puede como que mantener el cerebro activo haciendo crucigramas y los ancianitos dice que para evitar justamente el Alzheimer pueden mantener así el cerebro. ¿Se puede llegar a evitar de no, esa manera? no, está genéticamente determinado, es una enfermedad genética. Por eso que hasta en semio te enseñan, ¿no es cierto?, entre los antecedentes personales patológicos, una de las primeras cosas que preguntas es si ha habido enfermedad de Alzheimer en la familia, ¿no? Entonces, no, eso está determinado, es decir, si tienes en este caso el endofenotipo oculto para enfermedad de Alzheimer, vas a tener Alzheimer, no hay vuelta que darle. Hagas lo que hagas, así te hagas todos los crucigramas del mundo y todos los jueguitos de encuentre las diferencias y todo. Obviamente, el daño es menor cuanto más entrenado está tu cerebro, ¿no? Digamos que te tarda más en dañarse todo, ¿no? Es como cualquier problema físico, ¿no es cierto? Es decir, si tienes un buen estado físico, recuperarte, por ejemplo, de una lesión, de una fractura, de un esguince, es mucho más fácil que si eres una persona sedentaria, ¿no? En este caso no hay recuperación, pero el daño que causa es menos si tu cerebro está bien ejercitado, pero no hay forma de prevenir, lamentablemente. Tampoco hay forma de tratar, por lo que han entendido, ¿no es cierto? Lo único que hacemos es controlar y evitar que el daño sea muy rápido, ¿no? Que sea muy acelerado. Porque hay casos en los que en meses la persona realmente está muy dañada, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tratar de evitar. Para eso les decía, se usa desde el punto de vista neurológico vasodilatadores cerebrales, ¿no? Como la cetiricina, por ejemplo, perdón, la sinaricina, la flunarizina, y se usa medicamentos aceleradores del metabolismo cerebral, que son medio cuento, pero alguito ayudan.
En realidad, desde el punto de vista psiquiátrico, la clave es controlar la conducta. Y se controla bien. Esta señora que ha atendido hace un momento, la ha estado atendiendo una psiquiatra, no sé quién exactamente, pero está manejando un examen o un esquema medio raro de medicamentos, que a mí no me convence. Cada médico tiene su criterio, ¿no es cierto? A mí no me convence nada. Entonces me buscó la hija de esta señora y me dijo, está tomando estos medicamentos, pero la mejoría es muy relativa, ha mejorado muy poco, no duerme, ¿no? Sigue con alucinaciones, ella es la que lo ve a su esposo todo el tiempo, habla con su esposo, en la noche camina toda la noche, no quiere comer, cuando le queremos hacer comer un poco a la fuerza, se enoja, nos pega, tira la comida, ¿no? Entonces yo le he cambiado el esquema, todavía estamos en proceso de terminar el cambio, pero por ejemplo ya está durmiendo bien, nunca más tiró la comida, las alucinaciones siguen, menos frecuentes, pero todavía lo ve al esposo, ¿no? Lo vamos a hacer desaparecer poco a poco. Entonces la conducta se logra controlar muy bien en la mayoría de los casos. Gracias, Doc. ¿Por qué, Micaela? Bueno, ya se nos fue la hora. Entonces, no vamos a terminar tan rápido como creía, creo. Entonces, nos vemos el miércoles próximo y hablamos de delirio. Que les vaya muy bien. Chao, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, hasta luego. Una pregunta, Sí, doctor. Hugo. Sí, una pregunta más. ¿Cuántos capítulos más o menos nos faltan para que calcule cuándo serán los exámenes? ¿Por qué? ¿Te está estresando eso? Sí, grave. No, yo calculo, hubieran sido unas 3 clases, pero si con cada tema estamos así, estamos fritos, nos va a llevar todo el mes. No, igual no va a empezar antes. ¿Qué te digo? A ver, calcula 3 semanas, sí, para no estresarte. Ya, doctor. Gracias. No es fácil, tranquilo, y vos eres bueno, así que tranquilo. Ya, doctor, gracias. Que tenga buen Chao, día. Hasta luego. Doctor, igual me olvidaba, me dijo que le haga recuerdo para que suba las instrucciones de la revista. Sí, eso dije hace un momento, ¿no es cierto? Hazme Así un favor, no lo escuché muy bien. escribime en la noche, Ya, doctor. ¿ya? Está bien. Porque ahora tengo clase. Entonces Sí, en la está noche bien. mensaje y voy a tratar de hacerlo ahora mismo, máximo mañana, ¿ya? Está bien. Muchas gracias, doctor. A ti, Hasta luego. gracias, Saba. Hasta luego.